Hola mis amigos, mis hermanos, hoy quiero enseñarles a cómo comenzar a leer la Biblia. Este video está pensado para aquellos que nunca han leído la Biblia, para aquellos que tal vez la han leído un trozo aquí, otro allá, pero nunca la han leído con un orden, o para aquellos que quieren comenzarla a leer de nuevo y quieren llevar un orden en el que pueda ir estableciendo bases respecto al conocimiento de Dios. ¿Por qué es tan importante esto? Porque hay gente que toma la Biblia y cuando la va a leer por primera vez, la Biblia, ¿verdad? Como un libro cualquiera, la toman y comienzan desde la primera... Uy, se me cayó un papel que tenía allí. Soy pastor y predico, así que meto cosas en la Biblia. No te rías, Isabela. Isabela, mi hija, está allí tras cámaras. Toman la Biblia y la abren desde las primeras hojas. Y desde allí comienzan a leer. Se leen el prólogo, se leen todo al principio. Y normalmente las Biblias tienen contenidos al principio que no son necesarios de leer. A ver, entendamos. Nosotros somos cristianos, se nos llama así porque somos seguidores de Cristo. Y como seguidores de Cristo, nosotros de quien tenemos que aprender, tal como lo hicieron los apóstoles, de quien tenemos que aprender las cosas más básicas primero, es de Jesús. Por eso, yo recomiendo como pastor comenzar siempre a leer los evangelios. ¿Los evangelios cuáles son? Los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En otro video que haré más adelante voy a explicar un poco más cómo es la Biblia, cómo se divide, quiénes la escribieron, cómo se compone. Pero hoy solamente te hace falta entender que la Biblia tiene dos grandes divisiones, que es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En otras versiones, como esta que tengo en mi mano, que esta es la Biblia textual, esta Biblia no le llama Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, le llama Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, porque realmente es la palabra correcta, pacto. El Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento es por donde tienes que comenzar a leer la Biblia. La Biblia no puedes tomarla desde el principio. Mira, el Nuevo Pacto comienza con el libro de Mateo, y para que tengas una idea, estoy buscando aquí, ¿verdad? Aquí está el Nuevo Pacto. Para que tengas una idea, si esta es la Biblia, ¿verdad? Todo esto es el Antiguo Testamento. ¿Lo ves? Mira el grueso, ¿no? Todo esto, esta parte más gruesa, es el Antiguo Testamento. Y esta parte más fina, ¿lo ves? Esta parte más fina es el Nuevo Testamento. Y es por allí por donde los creyentes tenemos que comenzar a leer la Biblia. Porque es lo que se escribió para nuestro tiempo. La Biblia tenía mandamientos para diferentes épocas. Y en nuestra época, desde hace más de 2000 años, cuando el Señor Jesús vino y estableció la iglesia, comenzó lo que se conoce como el Nuevo Pacto, que ahora le llaman Nuevo Testamento, ¿verdad? Y es el legado para este tiempo. Entonces, por eso tenemos que comenzar por el Nuevo Pacto y por el comienzo. Lo puedes ir leyendo en el orden. El Nuevo Testamento comienza por el libro de Mateo, y luego viene Marcos, luego viene Lucas, luego viene Juan, después viene el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es lo que sucede después de que el Señor Jesús resucita y es levantado al cielo. Entonces es cuando viene el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es un libro histórico. Y después del libro de los Hechos vienen las epístolas, que es más que una carta, porque una carta es algo que tú le puedes escribir a alguien con una simple información, informándole de algo. Pero una epístola se le llamaba una carta que tenía un propósito de enseñanza, de impartir doctrina. Y esas son las cartas de Pablo, o las epístolas de Pablo. Luego vienen las epístolas de Juan, de Pedro, Santiago,
Y así, puedes ir leyendo todo el orden del Nuevo Testamento. Pero, ¿qué es lo que yo recomiendo? Lo primero es darle varias vueltas a los evangelios. Si encuentras uno que sea el de tu preferencia, ya sea Marcos, sea Mateo, Lucas o Juan, entonces lo puedes leer una y otra vez. Porque es importante, porque los evangelios es sentar las bases del cristianismo, ¿verdad? El Señor Jesús en los evangelios habla del fundamento de un cristiano. De ahí en adelante, todo lo demás también son fundamentos, pero todo se construye sobre lo que el Señor Jesús ordenó. Entonces, el orden por el que vas a comenzar, lo primero son los evangelios. Al terminar los evangelios, vas a seguir el orden de el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento, que viene el libro de los Hechos, Romano y así todos los demás libros hasta llegar a Apocalipsis. Apocalipsis, ¿qué vas a hacer con Apocalipsis? Apocalipsis no te recomiendo que lo leas completo. Te puedes leer los 3 primeros capítulos o 4 primeros capítulos, porque son exhortaciones a la iglesia y cosas que puedes entender un poco mejor. Pero ya cuando empieza a hablar de profecías, se hace un poco más intenso y necesitas haber avanzado en el conocimiento para poder entender lo que allí está escrito. Al unísono, que tú ya has leído los evangelios, ¿verdad? Y comienzas la secuencia del Nuevo Pacto, puedes leer, al mismo tiempo que lees la secuencia del Nuevo Testamento, puedes leer algunos libros del Antiguo Testamento también, ¿por qué no? Puedes comenzar, hay quien le gusta leer el Génesis es el primer libro, y bueno, está bien. Allí aparece la historia de la creación, aparece la caída del hombre delante de Dios, la tentación del hombre por parte de Satanás y toda esta historia. Y hay muchas otras historias. Pero si vas empezando, personalmente, te recomiendo que leas los libros de sabiduría, que son Job, Salmos, Proverbios y Eclesiastés. ¿Por qué estos libros? Porque Job es la historia de un hombre justo, pero que también sufre. Y en ese sufrimiento se acercan unos amigos, supuestamente amigos, eran amigos, pero tomaron una mala actitud con Job. Y ellos empiezan a tener un debate a lo largo de todo el libro de Job. Y en ese debate vas a encontrar mucha sabiduría. Salmos. ¿Por qué los salmos? Porque en los salmos vas a encontrar cómo relacionarte con Dios. Vas a aprender a orar, vas a aprender, en los salmos hay contenida profecía. Pero al principio tal vez la vas a pasar por alto y ni siquiera la vas a percibir o entender. Pero en el libro de los salmos, los salmistas, los salmos eran cánticos, eran canciones, vamos a decirlo así, de la antigüedad, que se escribían en el idioma hebreo. Por eso, cuando lo leas, te va a parecer que no hay rima en ellos, pero es que en el idioma original sí las había. Pero esas canciones o cánticos antiguos son buenas para entender cómo puedes aprender a orar, cómo puedes aprender a relacionarte con Dios, cómo puedes aprender a hallar consuelo en el Señor, cómo puedes aprender a refugiarte en Él cuando tengas problemas. Para eso son los salmos. Proverbios. El libro de los proverbios, que a este servidor le gustan mucho los proverbios. ¿Por qué? Porque los proverbios te llenan de sabiduría. En los proverbios tú vas a aprender a ser prudente, vas a aprender a controlar tus palabras, vas a aprender a entender cuándo no participar de una conversación, vas a aprender a entender a quién debes hablarle de tus cosas privadas y a quién no. Vas a aprender a desenvolverte en la vida. Vas a aprender sabiduría. Porque una cosa es ser inteligente y otra cosa es ser sabio. Hay personas que son muy inteligentes, pero son orgullosas. Y por más que son inteligentes, se meten en muchos problemas. ¿Por qué? Porque no son sabias. Porque el sabio sabe controlar sus emociones, sabe esperar el momento preciso para decir las cosas,
Conoce, vamos a decir que conoce el cuándo y el cómo hacer o decir algo. Eso lo vas a aprender en el libro de los Proverbios. Eclesiastés, siguiente libro después de los Proverbios. En el libro de Eclesiastés vas a encontrar a un hombre lleno de sabiduría hablando acerca de la vida en general. Eso es Salomón. Salomón, que también es autor de la mayoría de los proverbios, fue un hombre al cual Dios le entregó sabiduría, como dice la palabra de Dios, que como a ningún otro hombre Dios se la había dado. El libro de Eclesiastés es como un conflicto interno que tiene Salomón en esta búsqueda de la sabiduría y de tratar de entender la vida. Y allí también vas a encontrar muchos principios de sabiduría. No es como los proverbios, pero hay pequeños proverbios a lo largo de Eclesiastés. Pero es un libro, perdón, es un libro de conclusiones, en el que al final de Eclesiastés, Salomón, un hombre muy sabio, hace la mayor de las conclusiones, que es que sin Dios todo es vanidad. Terminado Eclesiastés, si ya has avanzado en todo el Nuevo Testamento, has leído Job, has leído Salmos, has leído Proverbios, te invito a que leas el primer y segundo libro de Samuel. Samuel. 1 Samuel, 2 Samuel. Allí vas a encontrar la historia inspiradora, muy inspiradora de David, del rey David. Es una película. El primer y segundo libro de Samuel es una película. No he visto una película que narre una historia tan apasionante, tan inspiradora como el primer y segundo libro de Samuel. De ahí en adelante, mira, ya si has leído todo eso, un consejo importantísimo: no leas por leer, por tragar palabras, no leas por solamente ir obteniendo información, porque no funciona así el leer la palabra de Dios. Tienes que irla leyendo con detenimiento, suave, tranquilo, y en ese orden que te he dado. Y cuando ya hayas avanzado en todos estos libros, ¿por qué no? Puedes leerte otros libros históricos como Esther, como Nehemías, y allí puedes ir, ya cuando llegues a este punto, cuando hayas leído todo esto, yo creo que ya tú mismo puedes ir buscando, ¿no? Lo que yo te recomiendo es que a los profetas los dejes de último. ¿Quiénes son los profetas? Los profetas son Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, y los pequeños profetas, Joel, Habacuc, Amós, Malaquías. Todos esos son los grandes y los pequeños profetas, no grandes y pequeños porque unos valieran más que otros, sino porque los libros de Isaías, Jeremías, Ezequiel son mucho más amplios, ¿no? Mientras que los otros que te nombré son mucho más pequeños. Pero los profetas déjalos de último, te recomiendo que los dejes de último. Vas a necesitar estar firme en el conocimiento de la palabra para poder entender muchas cosas que están allí escritas en los profetas. Así que bueno, este ha sido el video de hoy. Espero que te sirva y que sea una guía para que puedas aprender a apasionarte con este libro o con este compendio de libros. Créeme, esto tiene vida. El Señor Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida, y yo te lo confirmo. Esto no es un libro cualquiera. Cuando empieces a leer te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo. Cobra vida en tu mente y en tu corazón cuando lo has leído. Dios te bendiga. Si te gustó este video, compártelo con algún amigo, no sé, vía WhatsApp, redes sociales, como tú quieras. Y nos vemos en un próximo video.